El último tema que habíamos visto fue el de potenciales generalizados. Estos eran potenciales que aparecían en el formalismo de Lagrange, pero que no pueden ser identificados con una energía potencial porque dependen de la velocidad. El caso paradigmático de este tipo de potenciales era el potencial de una partícula cargada en un campo electromagnético, ¿no? Que dentro del formalismo de Lagrange nos permitía reobtener la fuerza de Lorentz y la fuerza eléctrica carga por campo eléctrico. Hoy vamos a ver otra generalización del formalismo de Lagrange que implica poder resolver algunos sistemas no anónomos, no todos, porque dentro de los vínculos no anónomos hay una amplia variedad, como vimos, hay desigualdades, ciertas funciones que son mayor, de las posiciones que son mayor o igual que cero, por ejemplo, una pelota que está rebotando en un piso, ¿no? El vínculo no anónimo es que la coordenada z es positiva si tomo z igual a 0 como el piso. Pero también hay otro tipo de vínculos no anónimos que son funciones de las velocidades igualadas a 0, y a ese tipo de vínculos se dirige el método que vamos a ver hoy, que es el método de multiplicador de Lagrange. No a cualquier vínculo que depende de las velocidades, pero sí a un tipo particular que es un vínculo que depende linealmente de las velocidades, ¿no? Una función que depende linealmente de las velocidades, de las partículas o de las coordenadas generalizadas, igualada a 0. Dentro de este tipo de vínculos, el caso típico es el de la rodadura perfecta en el plano. Vimos que la rodadura perfecta en una línea, la rodadura unidimensional, es un vínculo no anónimo en el sentido que es un vínculo entre la velocidad lineal por ejemplo, estamos hablando de un disco, del centro de masa del disco, con la velocidad angular del disco alrededor de su centro de masa. No es que la velocidad del centro de masa es igual al radio por la velocidad angular, pero si el disco puede rodar ahora sobre una superficie, sobre un plano, por ejemplo, las ecuaciones de vínculo son no anónomas y son no integrables. No existe factor integrante que pueda llevarlas a una expresión integral. Si el formalismo de multiplicadores de Lagrange o el método de multiplicadores de Lagrange simplemente estuviese dirigido a resolver este tipo muy particular de vínculo no anónimo, sería muy limitado su uso porque son casos particulares de vínculos, pero lo que lo hace un método de uso frecuente es que permite el método de multiplicadores de Lagrange calcular las fuerzas de vínculo, ¿no? Es paradójico porque uno arranca el método de formalismo de Lagrange diciendo que su ventaja respecto de Newton es que las fuerzas de vínculo, que son a priori desconocidas, o en muchos casos, que esas fuerzas de vínculos no interesan para el formalismo de Lagrange. Sin embargo, ahora con el método de multiplicador de Lagrange, si nos interesan, podemos calcular esa fuerza de vínculo. ¿Cuándo podría interesar calcular una fuerza de vínculo? Pensemos en este problema: una partícula, el puntito azul, que se mueve sobre la superficie de una esfera rígida bajo el efecto de la gravedad, empieza, si sale por ejemplo de la posición más arriba, empieza a deslizar la partícula por sobre la superficie de la esfera, cumpliendo el vínculo holónomo que la distancia de la partícula al centro de la esfera es r, constante. Ahora sabemos que si no hay algún mecanismo que sujete la partícula a la esfera, en algún momento la partícula se va a separar y va a empezar a caer siguiendo una trayectoria parabólica. ¿Cómo uno caracteriza el punto donde la partícula azul se separa de la esfera? Bueno, en ese punto, cuando se separa, es porque la normal que ejerce la esfera sobre la partícula se anula.
Bien, si tenemos un método dentro del formalismo de Lagrange, como lo vimos hasta ahora, la normal esta no aparecería en ningún lado. Si uno plantea el problema holónomo de la partícula moviendo sobre la superficie, uno estaría asumiendo que en todo instante, independientemente de dónde está cuál sería el ángulo que forma la partícula con la vertical, el ángulo θ, en todo instante habría algo que sujeta a la partícula a la esfera, que la obliga entonces a satisfacer el vínculo holónomo, que la distancia de la partícula al centro de la esfera es constante r, el radio de la esfera. Entonces, con el formalismo usual, no podemos tratar este problema. Sin embargo, con el método de multiplicador de Lagrange, vamos a poder calcular la normal en función, por ejemplo, del ángulo θ y poder determinar para qué ángulo se separa la partícula de la superficie de la esfera, ¿no? Y empieza a caer de manera parabólica. Entonces, el método de multiplicador de Lagrange permite separar este problema en dos. Estudiar qué pasa con la partícula mientras va tocando la superficie de la esfera hasta ver en qué momento se separa la partícula de la esfera y empieza a caer en un tiro parabólico bajo el efecto de la gravedad. Bien. Bueno. ¿Para qué tipos de vínculos no holónomos sirve el método de multiplicador de Lagrange? Son para vínculos que están escritos acá en esta ecuación 7.1. Acá está escrito el vínculo en forma diferencial. Quizás es más simple verlo en la ecuación 7.2 en forma no diferencial. Son vínculos en los cuales aparecen de manera lineal las velocidades generalizadas, igualada a cierta expresión lineal de las velocidades generalizadas igualada a 0, donde estos coeficientes a sub ij y a sub it son funciones que dependen de las coordenadas generalizadas y del tiempo, en el caso de los vínculos reónomos, pero no depende de las propias velocidades. Es decir, que las velocidades solamente aparecen linealmente acá, los q puntos. Bueno, acá en la ecuación 7.2 estamos pensando que tenemos k, tenemos 1, 2, 3, hasta k de estos vínculos no holónomos de este tipo especial, los coeficientes a sub ij y a sub it. Entonces el primer índice, el índice i, va diciendo de qué vínculo de estos k'ésimos, de estos k vínculos estamos tratando, mientras que el coeficiente j refiere a la coordenada generalizada, q sub j, o bien refiere a la coordenada temporal. Veamos un ejemplo particular, que es el paradigmático de este tipo de vínculo, que es el de la rodadura perfecta, como decía antes, de un disco sobre un plano. Bien. Bueno, el caso de rodadura perfecta o de no deslizamiento de un cuerpo sobre una superficie es el ejemplo que se da siempre sobre vínculos no holónomos. Sin embargo, como vimos, si la rodadura es en una dimensión, este vínculo no holónomo se puede integrar y entonces volvemos a los vínculos holónomos. Mientras que ahora vamos a ver que si la rodadura se da en un plano, el vínculo es no integrable. Bien, ¿cuál es la condición de rodadura perfecta de un cuerpo, en particular un disco, que es lo que vamos a ver en este caso, sobre una superficie? La superficie puede ser plana o no, puede ser, por ejemplo, la superficie de un cilindro, la superficie de una esfera. La condición de rodadura siempre es que la velocidad del punto de contacto, del punto material que está instantáneamente en contacto con la superficie es 0, ¿no? Acá estamos llamando C al punto material, es decir, un punto del disco, que es el que en un instante está en contacto con la superficie. Entonces la condición es que ese punto tenga velocidad nula. Bien, la velocidad de ese punto, o la velocidad de cualquier punto de un cuerpo rígido, depende tanto del movimiento de traslación del cuerpo como del movimiento de rotación. Bueno, ¿cómo se puede calcular
este vínculo. ¿Cómo se puede reescribir este vínculo de rodadura perfecta en términos de otras cantidades que sí podamos evaluar? Bueno, para eso vamos a tener que ver un poco de la cinemática de rígido, en particular un teorema que se llama el teorema de Chasles, que nos dice cómo es el movimiento más general que puede tener un cuerpo rígido, ¿no? Lo más general posible. Bueno, para eso pensemos en lo siguiente. Tenemos un cuerpo rígido, cualquiera. Tomemos un punto cualquiera O de ese cuerpo rígido, ¿no? Un cuerpo que está fijo al cuerpo, es un punto material del cuerpo. No tiene por qué ser el centro de masa, este punto O. En un dado instante, ese punto O tiene una velocidad v sub O, ¿sí? Por supuesto dependerá de qué sistema de referencia estamos usando, pero eso no importa. Esto es, podemos estar tomando cualquier sistema de referencia. Entonces el punto O tiene una dada velocidad lineal que es la v sub O. El teorema de Chasles lo que nos dice es que el movimiento más general del cuerpo rígido va a ser la combinación de dos movimientos simples. Primero, un movimiento de traslación rígida con la velocidad v sub O del punto de referencia. Que el movimiento sea de traslación rígida, que significa que todos los puntos del cuerpo se mueven paralelos unos con otros, ¿no? Es un movimiento del cuerpo rígido en el cual el cuerpo se mueve paralelo a sí mismo y se mueve con la velocidad del punto de referencia. Y además, ¿no? Estamos diciendo que el movimiento más general del cuerpo rígido es la combinación de ese movimiento de traslación con un movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el punto de referencia. Con una dada, en un instante dado, estará caracterizado ese movimiento de rotación con una velocidad angular omega. Se sabe, en la nota de pie de página acá, que esa velocidad angular es independiente del punto de referencia, es la misma cualquiera sea el punto de referencia O que hayamos tomado, por lo tanto podemos pensarla como que es la velocidad angular del cuerpo, no respecto de un punto, sino respecto de cualquier punto. Bueno, como entonces el movimiento más general del cuerpo rígido es una combinación del movimiento de traslación y el movimiento de rotación, si tomamos ahora cualquier punto P del cuerpo y queremos evaluar cuánto vale su velocidad, esa velocidad va a ser la suma de dos velocidades, una asociada al movimiento de traslación rígida y otra asociada a la rotación alrededor de un eje que pasa por el punto de referencia O. En el caso de la traslación, como decíamos, todos los puntos del cuerpo se mueven de manera paralela, o sea, el cuerpo se mueve paralelo a sí mismo y con la velocidad del punto de referencia. Por lo tanto, la componente de la velocidad del punto P debido a este movimiento de traslación es simplemente la velocidad v sub O. Mientras que en la velocidad correspondiente al movimiento de rotación, si recuerdan de física 1, es el producto vectorial de la velocidad angular del cuerpo por el radio vector que va del punto de referencia, ¿no? El punto que está sobre el eje de rotación, al punto que estamos considerando P. Bueno, por lo tanto, la velocidad, teniendo en cuenta estas dos componentes de la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo rígido, la v sub P, va a ser la suma de la velocidad del punto de referencia O más el producto vectorial de omega con el radio vector que va desde el punto de referencia al punto de referencia P. Bien, esto vale para cualquier punto del disco o del cuerpo rígido, en particular vale para el punto de contacto, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer es tomar como punto de referencia el centro de masa, es decir, el punto O va a ser el centro de masa del disco, en el caso particular que estamos viendo, y como punto P tomamos el punto C, que es el punto material del disco que hace contacto instantáneamente con el cuerpo o la superficie línea sobre la cual está rodando. Bien, primero vamos a ver el caso de rodadura perfecta sobre una línea. Vamos a recuperar
el resultado que conocemos, pero ahora de esta manera más general. Entonces, como decíamos, tomamos como punto de referencia el centro de masa del disco, tomamos como punto P al punto de contacto, al punto material del disco que hace contacto instantáneamente con la línea. Usando la ecuación 319 y la condición de rodadura perfecta, entonces se traduce en esto. Que la velocidad del centro de masa más el producto vectorial de ómega por el radio vector que va del centro de masa, es decir, del centro de disco al punto de contacto, es 0. Bueno, la velocidad, como el disco se está moviendo en una línea, la velocidad angular es siempre perpendicular al disco y por lo tanto perpendicular al radio vector que va del centro de masa o del centro del disco al punto de contacto. Es decir que entonces acá tenemos el producto vectorial de dos vectores perpendiculares y usando la regla de la mano derecha vemos que este producto vectorial va a ir en la dirección de va a estar en la dirección de la velocidad del centro de masa. ¿No? O sea, por ejemplo, si el disco lo suponemos que se mueve hacia la derecha, el ángulo θ, que lo tomamos como un ángulo que indica la orientación del disco respecto a una dirección fija, por ejemplo la vertical, a medida que el disco se mueve hacia la derecha, o sea el centro de masa se mueve hacia la derecha, el disco está rotando en sentido horario, por lo tanto la velocidad angular del disco, que sería un vector cuyo módulo está dado por valor absoluto de θ punto, esa velocidad angular, por la regla de la mano derecha, va a estar apuntando, va a estar entrando a la hoja. Cuando hacemos el producto vectorial, entonces, como decía antes, vamos a tener un vector, omega vectorial RC menos R centro de masa, que está en la dirección de la velocidad del centro de masa, es decir, un vector horizontal, pero con sentido opuesto. Bueno, haciendo un poco de cuentas, uno saca que la velocidad del centro de masa es igual al radio por θ punto, ¿no? Acá estamos pensando en θ punto como una cantidad, estamos tomando el valor absoluto de θ punto, ¿no? O sea, porque la velocidad del centro de masa estamos tomando positiva, el radio es positivo, entonces θ punto lo estamos tomando positivo. Esta ecuación es un vínculo no holónomo. Sin embargo, sabemos que si estamos sobre una línea, la velocidad del centro de masa la podemos pensar como la derivada de la longitud del arco recorrido, ¿sí?, por el punto de contacto. Es decir, podemos reescribir la ecuación de vínculo como S punto igual al radio por θ punto. Bueno, este vínculo es inmediatamente integrable y nos dice que es equivalente a un vínculo holónomo que da la longitud de arco S igual al radio por el ángulo θ recorrido. Acá se le puede sumar una constante arbitraria, ¿no?, que es una constante de integración a la cual podemos considerar 0 si elegimos adecuadamente el 0 de la longitud de arco. Entonces, resumiendo, la rodadura perfecta en una línea es un vínculo, en principio no holónomo porque involucra velocidades, pero es integrable, por lo tanto se puede reescribir como un vínculo holónomo. Bien, veamos ahora el caso que nos interesa, que es el de una rodadura perfecta del disco sobre ahora una superficie bidimensional que vamos a tomar como un plano, el plano XY, ¿no? Acá en la figura 3.1 está el disco lo vamos a suponer vertical, hay algún mecanismo, algo que lo sostiene parado al disco, y está rodando sin deslizar sobre el plano XY. Acá están graficadas 4 coordenadas generalizadas que vamos a tomar para describir la configuración del disco. Y esas 4 coordenadas van a ser el punto XY de contacto del disco con el plano, un ángulo θ, que otra vez es el que mide cómo rota el disco sobre su propio eje, acá está tomado respecto otra vez de la vertical, y un ángulo φ que nos dice cuál es la orientación del plano del disco respecto, como está tomado acá en la figura, respecto del eje X, ¿sí?
O sea, el disco podría, sin cambiar su punto de contacto, rotar alrededor de un eje vertical y eso haría que cambie este ángulo phi. Bueno, si uno lo mira con un poco de cuidado, se convence de que esas 4 coordenadas generalizadas permiten determinar de manera unívoca la configuración del disco, ¿no? Recordemos que este disco el disco es un cuerpo rígido, o sea, que si no consideramos ningún vínculo hay 6 grados de libertad, pero acá en este caso particular donde tenemos un disco vertical apoyado sobre un plano, hay un grado de libertad relacionado por ejemplo con el z, la coordenada cartesiana z del punto de contacto, que vale 0 siempre porque el disco está en contacto con el plano, y la condición de verticalidad la podemos pensar como que hay un ángulo entre la dirección vertical, la dirección z, y el diámetro el rayo del disco que pasa por el punto de contacto y por el centro. Podemos considerar que ese ángulo es constante y que vale 0. Esa es la condición de verticalidad, es decir, tenemos 2 vínculos holónomos para este cuerpo rígido, por lo tanto, a priori tenemos 4 grados de libertad con las 4 coordenadas generalizadas que dijimos que íbamos a tomar. El X y el Y del punto de contacto del disco, más 2 ángulos, el ángulo θ que daba cuenta del giro del disco sobre su propio eje y el ángulo φ que determina cómo está orientado el plano del disco respecto del eje X, ¿no? Es el ángulo φ. Bueno, vale la pena notar que como el disco está vertical, las coordenadas cartesianas X y Y del punto de contacto coinciden con las coordenadas cartesianas del centro de masa, ¿no? Mientras, bueno, sabemos que la coordenada Z está fijada por la condición de verticalidad y vale igual al radio, ¿no? Las coordenadas Z del centro de masa. Bien, ahora vamos a ver, hasta ahora sí hablamos de un disco que está apoyado sobre el plano XY, que está vertical, pero no impusimos la condición de rodadura perfecta. Esta condición, como dijimos antes, está acá en la ecuación 3.22, es que el punto de contacto, al punto material del disco que hace contacto en un instante con la superficie, es 0, ¿no? ¿Por qué esta es la condición de rodadura perfecta? Bueno, porque si ese punto de contacto en un instante tiene velocidad nula respecto a la superficie, entonces no está deslizándose, no se está moviendo el punto C respecto a la superficie, porque su velocidad en ese instante es 0. Una aclaración, un comentario al margen es que si la superficie se estuviese moviendo, la condición sigue siendo la misma, que el punto de contacto, el punto material que hace contacto del disco, que hace contacto con la superficie, tenga velocidad nula respecto a la superficie. Es una condición de velocidad relativa del punto de contacto respecto a la superficie, independientemente si la superficie está quieta, como en el caso que estamos viendo ahora, o se está moviendo, como había algunos problemas en los trabajos práctico 1 de había que ver condiciones de rodadura sobre superficies móviles. Bien, volvamos a la condición de rodadura perfecta y volvamos al teorema de Charles, que nos permitía escribir la velocidad del punto de contacto como la velocidad del punto de referencia, que otra vez tomamos como el centro de masa, el centro geométrico del disco, que lo suponemos homogéneo por supuesto, más la parte debido a la rotación del disco, que es el producto vectorial de omega con el radio vector que va del centro de masa al punto de contacto. Bien, veamos primero cómo reescribir los dos términos que aparecen en la ecuación 3.23. Por lo pronto, la velocidad del centro de masa, que es x punto del centro de masa y punto del centro de masa y 0, ¿no? El z del centro de masa no se mueve, no cambia en el tiempo. Por la condición que vimos antes, por la condición de verticalidad, coincide con el vector que tiene componentes x punto de contacto, y punto de contacto y 0. Por otro lado, en este disco la velocidad angular se puede descomponer en dos velocidades angulares, ¿sí? Una velocidad angular de spin asociado a la velocidad angular θ punto, que tiene que ver cómo rota el disco sobre su propio eje. Esta velocidad angular vectorialmente será un vector que está en el plano XY, que estará apuntando perpendicular al disco en un sentido o en otro, de acuerdo a cómo va girando el disco, si en sentido horario o en sentido
antihorario, ¿no? Si este disco gira en sentido horario, o sea, gira en este sentido, entonces por la regla de la mano derecha, el vector velocidad angular estará apuntando hacia, como estamos mirando la figura, hacia la derecha, mientras que si el disco gira en sentido antihorario, el vector velocidad angular estará apuntando hacia la izquierda, hacia el eje X positivo. Bien, esa es la velocidad angular de spin. Pero además, como dijimos antes, este disco tiene la posibilidad, sin perder la verticalidad, de girar alrededor del eje vertical. Y eso va a corresponder a una velocidad angular asociada a phi punto, a la velocidad angular de phi, que vectorialmente apunta en la dirección z. Entonces, la velocidad angular del disco se va a poder escribir como la suma de dos términos. Y acá estoy, bueno, no lo dije antes, el movimiento angular asociado a θ es lo que se llama el spin, es el movimiento del cuerpo rígido sobre su propio eje, mientras que el movimiento del plano del disco respecto al eje X es lo que se llama la precesión, que es lo que está asociado a phi punto. Bueno, descomponiendo vectorialmente, haciendo un poco de cuentas, las dos velocidades angulares, no queda que omega, que es la suma, repito, de las dos velocidades angular, de la de precesión más la de spin, es el vector que tiene componentes seno de phi θ punto, menos coseno de phi θ punto y phi punto. Bueno, por otro lado, el radiovector, que es el vector que va desde el centro del disco hasta el punto de contacto, es simplemente, tiene componentes 0, 0, menos el radio. Bueno, con toda esta información, ¿no?, tanto del radiovector, de la velocidad angular, como la velocidad del centro de masa, vamos a la ecuación 323, la igualamos a 0, y lo que obtenemos es un vínculo vectorial, ¿no?, que es el que está seleccionado acá, ¿no? Si miramos componente a componente de este vínculo vectorial, la tercera componente es trivial, es 0 igual a 0, no agrega nada, mientras que las otras dos componentes son no triviales y dan origen a dos vínculos escalares, ¿sí? Como dice acá, notemos que en el caso de rodadura perfecta en una dimensión había un solo vínculo escalar, o sea, el vínculo vectorial, es decir, vector velocidad del punto de contacto igual a 0, da origen a un solo vínculo escalar, mientras que en este caso, donde tenemos rodadura perfecta sobre una superficie, sobre un plano, el vínculo vectorial da origen a dos vínculos escalares, que son las ecuaciones 328 y 329, ¿no? 328 es que la velocidad en X del punto de contacto, X punto de contacto, más el radio por el coseno de phi θ punto igual a 0, y la segunda ecuación escalar es que I punto de contacto más el radio seno de phi θ punto es igual a 0. Bien. Si escribimos estos dos vínculos de manera diferencial, que es lo que está en estas dos ecuaciones, podemos ver de manera bastante rápida que no son exactas, ¿no? Recuerdan que para eso uno evaluaba la derivada del coeficiente que acompañaba a un diferencial respecto a las otras derivadas y veía si eran iguales a las derivadas de los otros coeficientes respecto, en este caso, del XC que estoy marcando. Bueno, rápidamente se ve que no es un diferencial exacto, y con algo más de esfuerzo se puede demostrar que no tiene un factor integrante, es decir, no podemos multiplicar a esto, por ejemplo, a la ecuación 330 no la podemos multiplicar por una función mu que dependa de x sub c, y sub c, θ y phi, de forma tal que al multiplicarla a la forma diferencial por la función mu1 resulte un diferencial exacto. Eso se puede mostrar entonces que no hay factor integrante. Por lo tanto, ambos vínculos no holónomos son no integrables. ¿Qué implica esto? Que no pueden pensarse como las derivadas de vínculos holónomos de esta forma. Es decir, no existe una función de las cuatro coordenadas igualada a 0 cuyo diferencial sea el vínculo 330 o el 331. ¿Qué tenemos entonces? Que cada vínculo de estos dos escalares
efectivamente restringe un grado de libertad, porque, veámoslo mejor escrito con velocidades, me está diciendo que una velocidad, en este caso x punto c, la velocidad de este punto, la puedo reescribir en términos de la velocidad angular de spin θ punto, o algo análogo para la segunda ecuación. Entonces, cada uno de estos vínculos restringe un grado de libertad. Sin embargo, como los vínculos no son integrables, no permiten despejar dos de las coordenadas generalizadas en términos de otras dos coordenadas generalizadas. ¿Qué significa esto? Que este es un ejemplo donde los grados de libertad, que van a ser 2, porque teníamos 4 antes cuando no habíamos considerado la rodadura perfecta, y ahora le estamos quitando 2 grados de libertad, uno por cada vínculo escalar. Los grados de libertad son 2, sin embargo las coordenadas generalizadas que vamos a necesitar para describir este sistema van a seguir siendo 4, que son las 4 variables. Podemos tomar las 4 variables que consideramos hasta ahora: x sub c, y sub c, θ y phi. Una forma de ver experimentalmente de que no son suficientes dos coordenadas generalizadas en este problema, que no son suficientes esas dos coordenadas para determinar unívocamente la configuración del disco, consiste, por ejemplo, en hacernos un disco, y partiendo dos veces de la misma configuración, es decir, los mismos ángulos θ y phi, el mismo punto de contacto, ir hacia otro punto de contacto distinto, otro xc y sub c, ir por dos caminos diferentes, y vamos a ver que si que yendo el disco rodando perfectamente por dos caminos diferentes, vamos a ver que podemos llegar al mismo punto final de contacto, x sub c y sub c, pero el disco va a tener distintas orientaciones angulares, distinta orientación angular θ o distinta orientación angular phi, que es la más fácil de ver. ¿Qué significa esto? Que son posibles dos movimientos, partiendo de la misma configuración, llegamos a dos configuraciones distintas, pero que comparten el mismo punto de contacto. Es decir, dando el punto de contacto final x sub c y sub c, no puedo determinar de manera unívoca cuáles van a ser la configuración angular θ y phi del disco. Bueno, entonces, vemos entonces que el caso del disco rodando perfectamente sobre el plano es un ejemplo de un vínculo de este tipo, ¿no? Como habíamos arrancado, creo que acá está, por ejemplo. Bueno, acá no está como x, y c, sino que está como x mayúscula y mayúscula. Estos son los dos vínculos que vimos recién de la rodadura perfecta en dos dimensiones. Estos vínculos se pueden escribir de esta forma. Tenemos dos vínculos, por lo tanto k vale 2. Hay un vínculo 1, que será, por ejemplo, el que involucra la variable x, y un vínculo 2, o ligadura 2, que involucra la variable y. Por lo tanto, este índice y va a barrer el 1 y el 2, vínculo asociado a x, vínculo asociado a y. Y el j, decíamos antes, barre todas las coordenadas generalizadas, que en este caso son, en el caso del disco rodando en el plano, son 4, x, y, θ y phi. Bien. Y bueno, entonces vamos a tener, conociendo la forma de los vínculos, podemos conocer los coeficientes. Fijémonos que, notemos que como el vínculo de rodadura perfecta, al ser la superficie es una superficie inmóvil, por lo tanto va a ser un vínculo esclerónomo, no va a depender del tiempo. ¿Eso qué va a implicar? O qué implicó que en las expresiones de los vínculos que encontramos no aparece un término independiente de las velocidades. Lo que serían estos coeficientes a sub t, que en este caso van a ser 2, el a1t y el a2t son idénticamente nulos. Bueno, volviendo al ejemplo de la rodadura perfecta, pueden ver que los coeficientes, los a's, no son constantes, ¿no? Son funciones de las coordenadas. Para el problema de la rodadura perfecta en el plano son el a sub 1x vale 1, porque acá hay un 1,
el a sub 1i y el a sub 1 phi es igual a 0 porque acá no aparece ni el diferencial de phi ni el diferencial de i, mientras el a sub 1 tita es este coeficiente que acompaña al diferencial tita, es r coseno de phi. El a sub 1t, como dije antes, es 0 porque el vínculo es esclerónomo. Respecto del segundo vínculo, el a sub 2x y el a sub 2 phi es 0 porque en la segunda ecuación no aparece ni el diferencial x ni el diferencial phi, mientras que el a sub 2i es 1 porque este diferencial i está multiplicado por un 1, mientras que el a sub 2 tita es el coeficiente o función que multiplica el diferencial tita, que es r seno de phi. Otra vez este vínculo es esclerónomo, por lo tanto el coeficiente a sub 2t es idénticamente nulo. Bien, decíamos que estos vínculos, en el caso del disco del disco que rueda sin deslizar sobre el plano, son vínculos no integrables, por lo tanto no podemos disminuir la cantidad, no podemos bajar la cantidad de coordenadas generalizadas independientes, pero tiene un inconveniente, es que entonces las coordenadas no van a ser independientes, las coordenadas generalizadas. Eso lo vemos, por ejemplo, acá. El diferencial x es igual a menos r menos el radio del disco coseno de phi diferencial tita. Por lo tanto, x y tita no son independientes. Si a tita lo cambio en una cantidad diferencial tita, x tiene que cambiar en una cantidad diferencial x de forma tal que valga el vínculo 1. Si hacemos un desplazamiento virtual, ¿sí?, es decir, un desplazamiento a tiempo iguales, las variaciones virtuales de las coordenadas generalizadas, por definición de desplazamiento virtual, tienen que satisfacer los vínculos a tiempo fijo. Es decir que, volviendo a la expresión que está acá, general, como ahora vamos a hacer un desplazamiento virtual, el tiempo permanece constante, por lo tanto este término no contribuye. El diferencial t es igual a 0 en un desplazamiento virtual. Entonces nos queda que los desplazamientos virtuales tienen que satisfacer un vínculo de este tipo. Notemos que si el vínculo fuese reónomo, es decir, si hubiese un término a sub it distinto de 0, el vínculo real, es decir, el que satisface el cuerpo cuando se va moviendo, el que satisface los diferenciales reales, el diferencial tita, diferencial phi, diferencial x, diferencial y, o diferencial q de manera general para un sistema cualquiera, podría no ser igual al vínculo que satisfacen los desplazamientos virtuales, ¿no?, porque falta el término el a sub it. Bueno, eso está asociado, había una pregunta en el trabajo práctico que decía si un desplazamiento virtual siempre puede ser real. Bueno, la respuesta es que si los vínculos son reónomos podría no ser el caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque los desplazamientos reales satisfacen un tipo de vínculos, vuelvo a ponerlo, es mientras que los desplazamientos virtuales, como están a tiempo fijo, satisfacen un tipo de vínculo distinto que es este. Bien, bueno, acá de la ecuación 7.5 queda claro que los desplazamientos virtuales no son linealmente independientes, ¿no?, porque están ligados por estos K vínculos. Estos K vínculos. Bien, si suponemos que las fuerzas que aparecen, las fuerzas que no son de vínculo, son todas, derivan de un potencial, es decir, suponemos que el sistema es, como diría Lanczos, un sistema monogénico. En alguno de los pasos que hicimos para pasar del principio de D'Alembert a las ecuaciones de Lagrange, en algún momento podríamos haber reescrito el principio de D'Alembert de esta forma, ¿no?, como la ecuación 7.6, es decir, como una suma sobre todas las coordenadas generalizadas de estos corchetes, que esencialmente tienen la forma que tienen una parte de la ecuación de Lagrange, ¿no?, derivada parcial del lagrangiano respecto a las coordenadas generalizadas, menos la derivada total respecto del tiempo de la derivada parcial del lagrangiano respecto a la velocidad generalizada. Estos corchetes están multiplicados por estas variaciones virtuales de las coordenadas, y esto sumado igualado a 0. Repito, esto es lo que hubiésemos obtenido, o lo que obtenemos si, partiendo del principio de D'Alembert,
hacemos la suposición que todas las fuerzas generalizadas vienen de un potencial que está metido dentro del lagrangiano. Bueno, si el sistema es holónomo, las coordenadas generalizadas son independientes, ¿no? Recordemos, en un sistema holónomo hay tantas coordenadas generalizadas como grados de libertad. Grados de libertad por su propia definición son independientes entre ellos. Entonces, como hay esta correspondencia entre grado de libertad y coordenada generalizada, las variaciones de las coordenadas son independientes. O sea, puedo cambiar un delta Q1 arbitrariamente respecto de un delta Q2, delta Q3 y así sucesivamente. Como estas variaciones son linealmente independientes, entonces cuando volvemos a la ecuación 7.6, por independencia lineal, si esto tiene que valer para cualquier variación delta Q, entonces los corchetes tienen que anularse por separado, y así caemos a las conocidas n ecuaciones de Lagrange para un sistema holónomo con n grados de libertad. Bien, ahora volvemos a los vínculos que queremos tratar ahora, que son vínculos entre los delta Q, pero que no nos permiten despejar coordenadas generalizadas, ¿no? Como decíamos antes, son vínculos que nos restringe grado de libertad, pero no permiten despejar coordenadas generalizadas. Bien, si tenemos vínculos como el 7.5, cada de estos vínculos, ya en la ecuación 7.6 no podemos anular los corchetes, porque los delta Q no son linealmente independientes. Hay cierta dependencia lineal entre ellos, por lo tanto, no podemos anular los corchetes, es decir, no podríamos tener las ecuaciones de Lagrange convencionales. De hecho, vamos a ver que no tenemos las ecuaciones de Lagrange convencionales, sino que hay que modificarlas. Y bueno, entonces ahora es donde aparece el truco de los multiplicadores de Lagrange. Bueno, si recuerdan de análisis 2, creo, análisis matemático 2, los multiplicadores de Lagrange se usaban para determinar, por ejemplo, el máximo o el mínimo o el punto estacionario, el punto de ensilladura de una función de dos variables, pero no en el plano, en R2, sino a lo largo de determinada curva y igual a cierta función de X, ¿no? En esos casos uno metía ese vínculo o esa condición, se la sumaba a la función que quería maximizar o quería extremizar, multiplicada esa condición por un multiplicador Lagrange lambda. Bueno, acá vamos a hacer algo parecido. Cada uno de los vínculos 7.5, o sea, lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre la expresión 7.6 y 7.5. A cada uno de los vínculos 7.5, que son K, ¿no? Porque estamos suponiendo que hay K de estos vínculos, lo vamos a multiplicar por unas funciones del tiempo, unos lambda sub i de t. Estos son los multiplicadores de Lagrange. Por ahora no sabemos qué son funciones arbitrarias. Vamos a multiplicar entonces. Para cada i multiplicamos a una de estas expresiones por lambda sub i. El lambda lo podemos meter dentro de la sumatoria. Y bueno, como estamos multiplicando lambda por algo que vale 0, va a seguir valiendo, después del producto de lambda por las ligaduras, va a seguir valiendo 0, que es la ecuación 7.7. Y además de multiplicar cada uno de esos vínculos para cada i, lo que vamos a hacer es sumar sobre todos los vínculos, sobre los k vínculos, para llegar a esta expresión 7.7. Es un 0. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, eso es un 0, por lo tanto, a la ecuación 7.6 le podemos sumar ese 0 en el miembro de la izquierda y nos va a quedar una expresión de este tipo. ¿Sí? Entonces lo que hicimos es, a la expresión que venía del principio de D'Alembert, le sumamos los vínculos no holónomos, cada uno de ellos multiplicados por una función lambda, una distinta para cada vínculo, un lambda sub i, que todavía no sabemos de qué se tratan, y eso sumado sobre todos los i's. ¿No? Eso se lo sumamos al principio de D'Alembert y tenemos la expresión 7.8. En esta expresión tenemos n coordenadas generalizadas, es decir, que tenemos n desplazamientos virtuales delta
Q sub j, delta Q sub j, eso, como dijimos, esos desplazamientos virtuales no van a ser todos independientes porque las coordenadas no son independientes, porque recuerden que tenemos vínculos no integrables que nos restringen los grados de libertad, pero no las coordenadas. Bien, entonces tenemos un delta Q1, delta Q2, así hasta delta Qn. Sabemos por las ecuaciones de vínculos que hay relaciones entre ellos, entonces lo que podemos usar es las K ecuaciones de vínculo para decir que, por ejemplo, n menos k desplazamientos virtuales son independientes, ¿sí? O sea, por ejemplo, usamos el vínculo 1. ¿Para qué? Para despejar delta Qn en términos en función de delta Q1, delta Q2 hasta delta Q de n menos 1. Entonces vamos a decir que el delta Qn es dependiente de los n menos 1 restantes. Ahora usamos el vínculo 2 y igual a 2 para despejar delta Q sub n menos 1 en términos de los n menos 2 primero. Y así hasta usar los K vínculos no holónomos que introdujimos al principio. De esta forma podemos separar a las variaciones, a los desplazamientos virtuales delta Q sub j en los n menos k, que los suponemos que son los linealmente independientes, y los k últimos, que suponemos que son los que dependen de los n menos k iniciales. ¿Sí? Bien. Entonces esto es artificial, podríamos, artificial, o es arbitrario, cuál elegimos como independiente y cuál elegimos como linealmente dependiente, ¿no? Eso va a depender de cada problema en particular, cuál conviene elegir como la variación independiente y cuál la variación dependiente. Bien, hasta ahora no dijimos nada de los multiplicadores de Lagrange. Trivialmente multiplicamos una igualdad que era 0 igual a 0, multiplicamos por lambda. Pero entonces ahora lo que vamos a hacer es elegir los lambda. Tenemos k lambdas, uno por cada multiplicador de Lagrange, son arbitrarios, son funciones del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que resolvimos el problema, que alguien nos dio la solución del problema, que es dar las leyes horarias, dar cómo varía cada coordenada generalizada, cada q sub j en función del tiempo, con ciertas condiciones iniciales. Bien, esas leyes horarias las reemplazamos dentro, con esas leyes horarias, las reemplazamos dentro de las derivadas. Fíjense, las derivadas de L de la lagrangiana respecto de Q sub J será una función de Q punto, de Q. Lo mismo la derivada total respecto al tiempo de la derivada parcial respecto a la velocidad. Entonces lo que hacemos dentro de esas derivadas, que son funciones de Q y de Q punto y eventualmente el tiempo, lo que hacemos es reemplazar las leyes horarias, ¿sí? La Q sub J de t y Q punto J de t, ¿no? La velocidad generalizada, que la podemos conocer, si conocemos la ley horaria. Los coeficientes A eran funciones de las Q, entonces podemos reemplazar en la expresión de los A sub y J, podemos reemplazar Q sub 1 por Q sub 1 de t y así sucesivamente. Entonces, lo que nos va a quedar acá entre corchetes son ciertas funciones del tiempo y los lambda. Bueno, los lambda son arbitrarios. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a elegir los k lambda de forma tal que los últimos k corchetes que aparecen en esta expresión se anulen idénticamente. Es decir, vamos a elegir los lambda para que cuando reemplazamos las leyes horarias tengamos estas ecuaciones 7.9, ¿no? Que son válidas para los últimos k corchetes. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que si ahora elegimos los lambdas para que se anulen los k últimos corchetes, recuerden que los últimos k delta q eran los que habíamos tomado como los dependientes, como los que podíamos escribir o se escriben en términos de los n-k delta q primeros. Bueno, como ahora estamos anulando a mano, digamos, estamos poniendo los lambdas para que se anulen los últimos k de estos corchetes, cuando usamos esos lambda en la expresión 7.8, lo que vemos es que esta expresión se reduce
a una suma que ahora va a ir no desde 1 hasta n, sino desde 1 hasta n menos k. Porque los k últimos términos se anulan porque elegimos los lambda a propósito para que se anulen, ¿sí? Pero si nos quedamos en la suma 7.8, nos quedamos con solamente los n menos k primeros términos, solamente van a aparecer los desplazamientos virtuales de los n menos k, primeros desplazamientos virtuales, delta q1, delta q2 hasta delta de q n menos k. Y esos eran los que habíamos elegido linealmente independiente. Entonces la ecuación 7.8, habiendo restringido la suma hasta de j desde 1 hasta n menos k, estamos pidiendo que la combinación lineal de ciertas cantidades linealmente independientes sea 0. Bueno, por álgebra sabemos que entonces los corchetes se van a tener que anular uno a uno, ¿sí? Y esos corchetes que van a ser la misma expresión que antes anulamos a mano, proponiendo que los lambda lo anule, ahora van a ser las mismas expresiones, pero el índice j va a barrer desde el 1 hasta el n menos k. Resumiendo, si juntamos, que los k últimos corchetes de la expresión 7.8 se anulan porque elegimos los lambda para que eso ocurra, y después usamos la independencia lineal de los n menos k primeros desplazamientos, y eso nos da que se anulan los mismos, o sea que se anulan los n menos k corchetes. Resumiendo, lo que vamos a tener es que se anulan los corchetes para todos los índices j. Para todas las coordenadas se van a anular los corchetes por distintas razones. Repito, los últimos k porque los elegimos los lambda para que eso ocurra, los primeros n menos k porque por independencia lineal de las n menos k primeros desplazamientos virtuales de las coordenadas generalizadas. Bien, entonces nos quedan estas ecuaciones 7.12. Pero acá hay un problema, tenemos n ecuaciones, pero tenemos ¿cuántas incógnitas? Bueno, en todo el sistema de ecuaciones de Lagrange, los Q sub j, calcular las ecuaciones horarias, o sea, las leyes horarias son las incógnitas del problema, son n, una por cada coordenada generalizada, pero acá se agregan otras incógnitas, que son los lambdas. Dijimos con palabras cómo se tenían que elegir, pero numéricamente cómo las calculamos. Bien, no hay que olvidar que tenemos el movimiento, las ecuaciones, es decir, las leyes horarias que satisfacen las ecuaciones 7.12 tienen que satisfacer los vínculos físicos, los reales, porque con 7.12 estoy calculando cómo se mueve el sistema, los movimientos reales del sistema, no cuestiones virtuales, sino estoy calculando movimientos reales del sistema, qué es lo que pasa con el sistema a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, se tienen que satisfacer los vínculos no lónomos iniciales, que son los 7.13. ¿Y cuánto tengo de esto? K. Entonces, resumiendo, voy a tener n menos k ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones de Lagrange modificadas ahora por estos términos lambda, y voy a tener n más k ecuaciones diferenciales, las n primeras que son las ecuaciones de Lagrange modificada y los k vínculos no lónomos originales, n menos k ecuaciones para n menos k incógnita, que eran las n coordenadas generalizadas y los k multiplicadores de Lagrange. O sea que ahora tengo un sistema que en principio lo puedo resolver y encontrar la solución del sistema. Bueno, si nos interesa nada más que las leyes horarias, ya está. Resolvemos las ecuaciones 7.12 y 7.13 simultáneamente, este sistema de ecuaciones, y en principio podríamos calcular las leyes horarias. Ahora, como dije al principio, digamos, si todo el método de multiplicador de Lagrange, su único propósito sería poder generalizar un poco las ecuaciones de Lagrange, incorporando ahora este tipo de vínculos no lónomos, sería muy limitado. Sin embargo, los multiplicadores de Lagrange tienen un uso frecuente porque
los lambda tienen un significado físico muy claro, ¿no? Y ese significado físico va a estar asociado a las fuerzas de vínculo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver el significado físico de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué hicimos? Usamos el truco del multiplicador de Lagrange, incorporamos estas funciones lambda arbitrarias al priori, y después dijimos qué ecuaciones tienen que satisfacer. Simplemente las podemos ver como funciones auxiliares, pero vamos a ir más allá relacionándola con las fuerzas de vínculo. Nosotros vimos cuando arrancamos con el método con el formalismo de Lagrange que la gran ventaja era que las fuerzas de vínculo no aparecen directamente y que los vínculos están escondidos, digamos, como está puesto ahí en el texto, escondido entre comillas, aunque en realidad están tenidos en cuenta en cómo se eligen las coordenadas generalizadas para un sistema holónomo, ¿no? Acá estoy pensando en un sistema holónomo. Por ejemplo, en el caso del péndulo simple, cuando elegíamos el ángulo θ como coordenada generalizada, ya estábamos teniendo en cuenta, en esa elección estaba tenido en cuenta el vínculo. Estaba teniendo en cuenta el hecho que la masa del péndulo está a una distancia constante del punto de suspensión. Entonces, en los sistemas holónomos los vínculos están escondidos, las fuerzas de vínculo no aparecen. En los sistemas no holónomos que estamos viendo ahora, los vínculos aparecen explícitamente, ¿no? Porque dijimos que a la hora de resolver las ecuaciones de movimiento tenemos que considerar explícitamente los vínculos, ¿sí? Bien. Veamos ahora veamos entonces ahora, vayamos a darle un significado físico o a ver cuál es el significado físico de los multiplicadores de Lagrange. Bien, y ahora esto es complicado porque implica ver lo mismo que ya vimos, pero con otro punto de vista, ¿no? Antes introdujimos K vínculos no holónomos. Esos K vínculos tienen asociado fuerzas de vínculo. Por ejemplo, en el caso de la rodadura perfecta en el plano, la fuerza de vínculo que obliga a que haya rodadura perfecta es siempre un roce, un rozamiento. En el caso del plano, ese roce está en el plano, va a tener dos componentes y entonces podemos asociar cada uno de los vínculos. Recuerden que habíamos sacado, teníamos un vínculo para X, un vínculo donde aparecía X, el punto de contacto, o la coordenada X, el punto de contacto, otro vínculo donde aparecía la coordenada Y, el punto de contacto. Podemos asociar entonces las dos componentes de la fuerza de roce que sufre el disco y que lo obliga a rodar perfectamente con estos dos vínculos que sacamos, estos dos vínculos escalares. Bien, ahora supongamos que nos olvidamos de los vínculos, ¿no? Nos olvidamos de los vínculos, los vínculos no holónomos, esos K vínculos, ahora vuelvo al caso general, esos K vínculos no holónomos que introdujimos al principio, nos olvidamos, y en lugar de poner esos vínculos, como esos vínculos nos olvidamos, vamos a tener que meter las fuerzas de vínculos que provocan esos vínculos, ¿sí? Si un vínculo lo sacamos, tenemos que poner su fuerza de vínculo, porque tenemos que considerar que está ese vínculo dando vuelta. ¿Cómo trataríamos ese sistema? Bueno, volvemos a la deducción que hicimos de la ecuación de Lagrange, volvemos a las cuentas que hicimos cuando fuimos del principio de D'Alembert a las ecuaciones de Lagrange. En algún momento se podía reescribir en esos pasos, teníamos esta expresión 714. Bueno, esta expresión también la presentamos al principio de esta clase. Si yo no estoy considerando explícitamente los vínculos, pero estoy metiendo las fuerzas de vínculos que provocan esos vínculos, entonces en estas fuerzas generalizadas Q sub J tengo que meter las fuerzas de vínculo que provocan esos vínculos no holónomos que ahora no estoy considerando. Bien, ahora si no estoy considerando los vínculos, pero sí la fuerza de vínculo, pero si no estoy considerando los vínculos, no hay restricciones a los grados de libertad, ¿sí?
por ejemplo en el caso, si en el problema del disco, en lugar de estar considerando que hay rodadura perfecta, estoy considerando que hay una fuerza de roce, los vínculos no los estoy metiendo, por lo tanto, los grados de libertad en ese caso no se restringen. No voy a tener esas dos ecuaciones que me restringen las velocidades, ¿no? No es que me estoy olvidando de la rodadura perfecta, es que ahora lo que causa la rodadura perfecta son esa fuerza de roce que va a entrar en la teoría, mientras antes, en lo que vimos hasta ahora, la fuerza de roce no entraba en la teoría y entraba el vínculo explícito. Bueno, entonces ahora no entra el vínculo explícito, pero entra la fuerza de roce. Como no entra el vínculo explícito, las coordenadas generalizadas no están más, no hay más vínculos entre ellas, porque no lo estamos considerando. Entonces, en la expresión 714, ¿sí?, los delta Q son linealmente independientes, ¿sí? Son linealmente independientes porque no están los vínculos. Como son linealmente independientes, por álgebra sabemos que los corchetes se tienen que anular, uno para cada una de las coordenadas generalizadas. Y volvemos a caer a n ecuaciones de Lagrange, donde ahora, en lugar de lo usual que es el 0 en el miembro de la izquierda, tenemos las fuerzas generalizadas debido a las fuerzas de vínculo que provocan los K-vínculos no holónomos que empezamos a tratar desde el principio. Esas fuerzas, si recordamos cómo eran las fuerzas generalizadas, tiene esta expresión, y esto puede generar un montón de confusión cuando lo comparamos con las primeras clases, porque si van a la expresión de las primeras clases, la fuerza generalizada tiene esta expresión matemática, pero ahí se llamaban las fuerzas de no vínculos, porque las de vínculos desaparecían por el principio de los trabajos virtuales. Bueno, lo que pasa es que ahora deberíamos ponerle más supraíndice. Estas son las fuerzas de vínculos de los vínculos que estamos, se dice, desactivando, de los vínculos que estamos momentáneamente nos estamos olvidando de ellos, ¿no? Es como que dijimos, bueno, esos vínculos dejan de ser vínculos y aparece la fuerza. Bien. Entonces, tenemos ahora, estamos viendo lo mismo de antes, lo mismo que tratamos con multiplicadores de Lagrange, pero ahora sin considerar los vínculos explícitamente, estamos sacando n ecuaciones de Lagrange, así como antes sacábamos n ecuaciones de Lagrange modificadas, donde aparecen los lambda, acá aparecen los q. Bien, esas n ecuaciones de movimiento de Lagrange las tengo que combinar con los k-vínculos, porque los vínculos hay que imponerlos, ¿sí? Y tenemos entonces el sistema de ecuaciones 7.16. Ahora, cuando comparamos el sistema de ecuaciones 7.16 con el sistema de ecuaciones 7.12, que es el que obtuvimos mediante el método de Lagrange, ¿no?, vemos que hay términos que son iguales. Toda esta combinación de, por ejemplo, los vínculos son tal cual. Estos k-vínculos son los mismos k-vínculos de antes, ¿no? Porque repito, no estamos cambiando el sistema físico, estamos mirándolo con un punto de vista distinto. Y si vamos a las ecuaciones de Lagrange, la única diferencia es que antes aparecían la sumatoria de los lambda por los coeficientes a sub i j, mientras que ahora aparecen las fuerzas generalizadas. Bueno, como tanto el movimiento que estamos viendo es el mismo, porque es el mismo sistema físico, las ecuaciones, entonces, las puedo igualar, ¿sí? O sea, si antes tenía en la ecuación 7.12 que esta combinación de derivadas era igual a la sumatoria en lambda, la sumatoria de los lambda por los coeficientes a sub i j, y ahora tengo que esta combinación es las fuerzas generalizadas, como el movimiento es el mismo, los q sub j van a tener que ser igual a la sumatoria de los lambda, los q sub j, la fuerza generalizada, van a tener que ser igual a la sumatoria de los multiplicadores de Lagrange por los coeficientes a sub i j. Bueno, si recordamos que eran los multiplicadores de Lagrange, estaba relacionado con
cuestiones configuracionales, que son estas derivadas, las derivadas de RI respecto del vector posición de la partícula iésima respecto de la coordenada generalizada J, producto escalar con estas fuerzas de vínculos responsables de los vínculos no holónomos del principio de la clase. Bien, si bien esta expresión 7.17 parece complicada, en los sistemas simples, péndulo simple, los sistemas simples que vemos en los problemas de la práctica, se puede ver que generalmente el lambda o es la fuerza de vínculo, directamente por ejemplo la fuerza de roce, o bien es el torque que produce esa fuerza de vínculo, ¿no? Pero bueno, la expresión 7.17 es lo más que podemos decir acerca de qué es los lambda, ¿no? Los lambda tienen que ver con los lambdas, los multiplicadores de Lagrange tienen que ver con las fuerzas, los lambda que estaban asociados, cada lambda estaba asociado a un vínculo no holónomo, tiene que ver con fuerzas que provocan esos vínculos no holónomos. Bueno, un comentario sobre el signo de lambda. Recuerden que el lambda surgió de multiplicar una igualdad 0 igual a 0, una ecuación que era 0 igual a 0, multiplicarla por lambda, da lo mismo entonces si la multiplicamos por lambda que si la multiplicamos por menos lambda, por lo tanto el signo de los multiplicadores de Lagrange es completamente arbitrario, ¿no? Entonces cuando antes decía que el lambda puede ser la fuerza de roce o el módulo de la fuerza de una fuerza de vínculo como la de roce, en el caso de la rodadura perfecta eso es más o menos un signo. Bien, veamos como una forma como una aplicación de este método de multiplicador de Lagrange, el problema que vimos al principio, que es la rodadura perfecta en el plano. Acá volvemos a ver un dibujito, otro dibujito donde tengo entonces el punto de contacto, que acá lo estoy llamando X mayúscula y mayúscula, y tengo el ángulo phi que me da la orientación del plano del disco respecto al eje X positivo, y el ángulo θ que me mide la orientación del disco respecto a alguna dirección fija, en este caso está tomada respecto de la dirección vertical. Bueno, este disco, vamos a calcular, bueno, tenía estas ligaduras o vínculos no holónomos, no integrables, que son los que ahora queremos incorporar con el método de multiplicador de Lagrange, y además queremos usarlo para conocer las fuerzas de vínculo, que en este ejemplo son fuerzas de roce. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, bueno, ir a las ecuaciones de Lagrange modificadas, a estas ecuaciones, ¿no? Un comentario es, cuando vimos el significado físico de los multiplicadores de Lagrange, sacamos los vínculos, metimos la fuerza de vínculos como para llegar finalmente a que los lambda tenían que ver con esas fuerzas. Ahora, cuando vamos a resolver un problema con multiplicadores de Lagrange, nos olvidamos de la fuerza de vínculo y usamos el método de multiplicadores de Lagrange, que es lo que vamos a usar ahora. Es decir, vamos a usar los lambdas. Bueno, el disco está vertical, por lo tanto el potencial gravitatorio, que es lo único que hay, la única energía potencial, es constante, lo podemos desechar, tomar a cero, y entonces la lagrangiana del sistema es puramente la energía cinética. Y bueno, tengo un disco, un cuerpo rígido, cuyo centro de masa se está moviendo. El centro de masa, la velocidad del centro de masa es el X, como vimos antes, el X del centro de masa es igual al X del punto de contacto, lo mismo para Y. Por lo tanto, la velocidad del sistema como un todo, o la energía cinética del sistema como un todo, que es la energía sería del disco, como si toda su masa estuviese concentrada en el centro de masa, es simplemente un medio de la masa total de disco por X punto cuadrado más Y punto cuadrado. Y después vienen las energías cinéticas de rotación. En este caso hay dos movimientos de rotación, uno que era la rotación del eje sobre la rotación del disco sobre su propio eje, ¿no? Este movimiento. Eso tendrá una energía cinética que será un medio del momento de inercia del disco respecto de un eje perpendicular al disco.
Y habrá por otro movimiento de rotación del disco, que es girar sobre un eje vertical, y eso será igual, esa energía de rotación, como energía cinética de rotación, como un medio del momento de inercia asociado a un diámetro por phi punto al cuadrado. Eso es lo que está acá, ¿no? Entonces esto es el lagrangiano, energía cinética del cuerpo como si toda su masa estuviese concentrada en el centro de masas, más la energía de rotación alrededor del centro de masa. Recuerden que esta separación de una energía cinética en un término de centro de masa más un término de rotación alrededor del centro de masa solo es posible cuando estamos usando el centro de masa para separar los dos movimientos. Bien. Bueno, vamos a las ecuaciones de Lagrange modificada. No voy a contar cada una, pero es todo lo que está acá, ¿no? Aparecen los lambda, tenemos dos lambda porque tenemos dos vínculos escalares. Acá están puestos, en el último término, están puestos cuánto valían los coeficientes primero. ¿Cómo son estas derivadas? Por ejemplo, la derivada de L respecto de X menos derivada total respecto del tiempo, derivada de L respecto de X punto, es simplemente menos la masa total por la aceleración de X. Y está puesto acá al final cuánto vale el A1X, que valía 1, el A2X, que vale 0, por lo tanto sacamos esta ecuación para X. Bueno, de manera análoga, esta ecuación para Y, esta ecuación para Phi, ¿sí? Y por último, esta última ecuación para el ángulo θ. Tenemos 4 ecuaciones y en este caso teníamos 4 coordenadas generalizadas, es decir, 4 incógnitas, más los 2 multiplicadores de Lagrange. Hace falta otras 2 ecuaciones que son los 2 vínculos de la rodadura perfecta en el plano. Bien, cuando uno mira estas ecuaciones, veamos por ejemplo la del ángulo Phi, inmediatamente sale que Phi punto es una constante. Es decir que, recuerden que Phi punto estaba asociado al movimiento de rotación del disco sobre un eje vertical. Es decir que si el disco tiene ese movimiento de rotación, va a ser un movimiento de rotación a velocidad angular constante. Y a eso lo llamo ómega. Uno dice, usando jerga, que precesa de manera uniforme, que el Phi punto es una constante. Bien. Trabajando un poco estas ecuaciones, es decir, reemplazando, fíjense, por ejemplo, en la primera, lambda 1 es igual a la masa por la aceleración de X, en la segunda, lambda 2 es la masa por la aceleración en Y. Tomamos los dos vínculos, los derivamos temporalmente para calcular X2 punto e Y2 punto. Esa derivada la reemplazamos en las expresiones de lambda 1 y lambda 2 y llegamos a estos dos multiplicadores de Lagrange. Bien, cuando hacemos ese reemplazo en la ecuación para θ, la ecuación de Lagrange modificada para θ, vemos que se simplifica y nos queda una constante por aceleración angular θ igualada a 0, es decir que esta otra velocidad angular, que es θ punta, también es constante. Θ punto cuantifica el movimiento de rotación del disco sobre su propio eje, lo que se llama el spin del disco, es decir que ese spin también es un movimiento de rotación uniforme. Bien, como sabemos que θ punto es constante y que phi es constante y phi será omega t más algún ángulo inicial, podemos ir inmediatamente a las ecuaciones del vínculo para conocer cómo son las velocidades X e Y, las velocidades lineales en términos de las velocidades angulares y condiciones iniciales, que son phi 0. Bueno, estas ecuaciones son fáciles de integrar, porque θ punto es constante, es integrar el coseno e integrar el seno, y lo que me da, esto es, si omega es distinto de 0, tengo estas dos ecuaciones, ¿no? Acá aparece el omega dividiendo, cuando integro coseno y seno. Si omega es 0, fíjense que X punto es constante y punto es constante, es decir, lo que tenemos es el disco se mueve en una línea recta. Eso es si omega igual a 0, es decir,
si el disco inicialmente no está precesando. ¿Por qué inicialmente? Porque como la phi punto es una constante, va a valer lo mismo que valía en el instante inicial que el sistema se puso a movimiento. Por lo tanto, si inicialmente no le dimos un movimiento de precesión, es decir, que el disco ruede alrededor del eje vertical, si esa velocidad angular inicial era 0, el sistema se va a mover en una línea recta. Para que el sistema se mueva de manera no trivial, entonces necesitamos como darle un empujoncito, una rotación alrededor del eje vertical para tener un phi punto distinto de 0, y que entonces la solución del punto de contacto sea lo que estoy marcando acá. ¿Qué es esto? Bueno, fíjense que es x de t, una constante, por seno de omega t más phi 0, más otra constante, algo análogo para la variable i, que era el punto de contacto del disco. Trabajando un poquito, esta es la ecuación. Esta ecuación, recuerden que el x y el y son las coordenadas del punto de contacto, pero además son las coordenadas x y y del centro de masa. Entonces lo que estamos diciendo es que el centro de masa, de acuerdo a estas ecuaciones, se mueve en una órbita circular, porque esto corresponde a una órbita circular, de centro x0 e y0, que dependerá de las condiciones iniciales, y el radio de la órbita circular es este cociente. El radio del disco por la velocidad angular de spin dividido la velocidad angular de precesión, que es omega. Fíjense que a menor omega, el disco, el centro de masa del disco va a describir un ángulo, va a describir una órbita con un radio más grande y con una velocidad angular más pequeña, es decir, con un periodo mayor. Se va a mover más lentamente, pero en un radio más grande. Bien. Entonces acá ya determinamos las leyes de movimiento del sistema. Phi punto constante igual a omega, tita punto constante, y conocemos x de t e y de t. Bien. Entonces el movimiento general de este disco vertical rodando sin deslizar en un plano es su centro de masa describiendo una órbita circular, ¿no?, alrededor del origen, con un centro, alrededor del origen, no, alrededor del x0 y del y0, o sea, la órbita circular es alrededor de x0 y 0 por esta expresión, con un radio que dependerá de las velocidades angulares constantes. Bien, vamos ahora a los multiplicadores de Lagrange. Como volvemos a esta expresión, como conocemos, bueno, tita segundo es 0, o sea que los multiplicadores de Lagrange quedan solamente los primeros términos. Omega constante, tita punto constante, lo único que depende del tiempo es phi y depende como omega de t más algún ángulo inicial. Por lo tanto, ya conocemos cuáles son los multiplicadores de Lagrange en función del tiempo, ¿sí? Y usando la ecuación 717, no está dicho acá, pero se puede hacer de manera simple, ¿no? Podemos relacionar los lambda, el lambda 1 y lambda 2, con las dos componentes de la fuerza de roce. Bueno, si hacemos esos cálculos, háganlo, lo que vemos es que la fuerza de roce, la componente X, es la masa del disco, el radio del disco, omega, que era la velocidad angular de precesión, por la velocidad angular de spin, por seno de omega t más phi 0, y algo análogo para la componente I, con un coseno reemplazando el seno. Bien, esta entonces, repito, esto se logra yendo a la ecuación 717, reemplazando las derivadas de r respecto de las coordenadas generalizadas. Haciendo esas cuentas se llega a que los lambdas son esas componentes, son directamente esas componentes, como dije antes, a menos de un signo, porque decíamos que el signo de lambda es otra vez arbitrario. Bueno, esta es la fuerza de roce, es una fuerza, por su expresión, es una fuerza radial. Ahora, como el lambda está definido al menos un signo y la fuerza de roce es el lambda, no sabemos si es radial apuntando hacia el origen o radial apuntando hacia afuera.
uno estaría tentado a decir, si pensamos, si miramos el movimiento del centro del disco como una masa, miramos el movimiento del centro de masa, el centro de masa está describiendo una órbita circular alrededor de un punto x0 y 0. Bueno, ese centro de masa entonces está acelerado, hay una aceleración centrípeta apuntando hacia el centro de la órbita circular. Entonces, bueno, si hay una aceleración centrípeta, uno esperaría que haya una fuerza radial dirigida hacia el centro de la órbita. Y bueno, uno diría esa fuerza de roce. Bueno, cuando vean dinámica de los rígidos, este mismo problema visto como un problema de dinámica de un cuerpo rígido, se va a ver que la fuerza de roce ahí se va a poder determinar cuál es la dirección, y es una fuerza que apunta hacia afuera, ¿no? No apunta hacia el origen, no es hacia el origen, hacia el centro de la órbita, no es la fuerza centrípeta responsable del movimiento circular uniforme del centro de masa, sino que es una fuerza tipo, podemos llamarla centrífuga, que apunta hacia afuera, en la dirección radial hacia afuera. Entonces queda la incógnita, que se lo dejo a ustedes, la pregunta: si no es la fuerza de roce la responsable de que el centro de masa describe una órbita circular, ¿qué otra fuerza es la que provoca que el disco, su centro de masa, esté describiendo esta órbita circular? Tiene que haber alguna otra fuerza radial dando vuelta. Bueno, se dejo para que ustedes lo piensen. Bueno, hasta ahora entonces, ¿qué vimos? Que para sistemas no holónomos con vínculos muy especiales, que eran que ciertas expresiones lineales de las velocidades igualadas a cero, podíamos usar el truco de multiplicadores de Lagrange para calcular las leyes horarias, para encontrar las ecuaciones de movimiento y resolverlas si es que podemos hacerlas. Y además vimos que los multiplicadores de Lagrange tienen un significado muy concreto, y es que están relacionados a través de la ecuación, creo que era la 717, están relacionados con las fuerzas de vínculo, ¿no? Que, como dije en algún momento, en los casos simples, los lambda son la fuerza de vínculo a menos de un signo. Bien. Ahora, sería bueno poder conocer la fuerza de vínculo en sistemas holónomos, ¿no? ¿Por qué? Como dije al principio, el problema de la masa que se desprende en algún momento de la superficie. Si uno quiere resolverlo por completo, es decir, con el movimiento desde que arranca, está en contacto con la esfera y en algún momento deja de estar en contacto y después resuelve un problema parabólico, para eso necesitaría conocer la normal en todo instante y fijarme en qué punto, en qué instante la normal se anula, porque sé que en ese momento, cuando ya no haya más normal, que la esfera le esté ejerciendo a la masa azul, en ese instante es cuando la masa azul se separó y empieza a caer como en un tiro parabólico común y corriente. Bien, ahora ¿cuál es el problema? Que los vínculos holónomos no tienen la forma de los vínculos no holónomos que tratamos con los multiplicadores de Lagrange. ¿Sabemos cómo son los vínculos holónomos? Bueno, los vínculos holónomos son ciertas funciones de los vectores posición y del tiempo igualadas a cero. Ahora, si en un instante de tiempo los vectores posición tienen que satisfacer, perdón, no en un instante, en todo instante de tiempo los vectores posición tienen que satisfacer este vínculo, ¿sí? Si nos fijamos, dos instantes de tiempo están separados por un diferencial de tiempo, vemos que el diferencial de f es 0. El diferencial de f, que es la función f evaluada en un instante t más diferencial t menos la función f evaluada en un instante t. Bueno, como tanto en t como en t más diferencial t los vínculos se tienen que satisfacer, porque los vínculos se satisfacen en todo instante, entonces el diferencial de f es exactamente 0 en cualquier instante. Ahora, ese diferencial f, usando regla de la cadena, lo podemos escribir de esta forma, como derivada parcial de f respecto de los vectores posición por diferencial de vector posición, y si después en los diferenciales de vectores posición lo escribimos en términos de los diferenciales de coordenada generalizada, llegamos a la última expresión,
¿sí? Que es otra forma de escribir el vínculo, es escribir el vínculo de una forma diferencial. Haciendo un poco, renombrando cosas, llegamos a que el diferencial de f lo podemos escribir como esta ecuación 7.21, ¿no? Acá tenemos un solo vínculo, tenemos este coeficiente a sub j, que depende de la coordenada, el diferencial de qj, más este coeficiente a sub t, diferencial t. Y esto no es otra cosa, tiene la misma pinta que los vínculos no holónomos que tratamos con multiplicadores Lagrange. Bueno, acá en las ecuaciones que siguen vemos qué forma particular tienen estos coeficientes. Acá recuerdan, antes aparecían los coeficientes, tenían dos subíndices, el IJ, el I era de vínculo y el J de coordenada generalizada. Acá, como estamos viendo un solo vínculo, a F no le pusimos subíndice, por eso el A tiene un solo índice, ¿no? Bien, ¿qué diferencia hay entre este vínculo para el caso holónomo y con el caso no holónomo? Bueno, que en el caso holónomo sabemos que este vínculo es integrable, de hecho es el diferencial de una función de las coordenadas f, ¿no? Y entonces es un diferencial integrable, exacto, integrable, por ser exacto es integrable, por lo tanto existe esta función f de las coordenadas que nos permiten usar el vínculo para despejar ciertas coordenadas en términos de otra. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a usar multiplicadores Lagrange con vínculos holónomos para calcular la fuerza de vínculo. Porque antes, cuando veíamos los vínculos no holónomos, vimos que los lambda tenían que ver con las fuerzas que provocaban esos vínculos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo podemos usar entonces esto con los vínculos holónomos? Tomamos un vínculo holónomo. Vamos a lo que se dice desactivarlo. Es decir, no lo usamos. ¿Sí? No lo usamos explícitamente para despejar coordenadas generalizadas. Después vamos a ver el ejemplo del péndulo simple. Por ejemplo, en el caso del péndulo simple, el vínculo es R punto igual a 0, donde R es la distancia de la masa al punto de suspensión. Ese vínculo no lo usamos, ¿sí? Se dice, vamos a decir en jerga, lo desactivamos. Entonces, por supuesto, tenemos que trabajar, como no tenemos un vínculo, tenemos que trabajar con más coordenadas generalizadas de las estrictamente necesarias. En el caso del péndulo simple, tenemos que trabajar con θ y ahora con R, con la distancia radial. ¿Qué hacemos? El vínculo lo escribimos como hicimos recién, de forma diferencial, para poder calcular los AES. ¿Sí? Incorporamos ese vínculo. O sea, ahora planteamos ecuaciones de Lagrange modificadas, es decir, las ecuaciones, volvemos a las ecuaciones de Lagrange modificada, a este tipo de ecuaciones, ¿sí? No es estrictamente necesario hacerlo porque el vínculo es holónomo, o sea, nos podríamos librar de esto, pero recuerden, el propósito es después asociar los lambda a las fuerzas de vínculo. Por eso estamos haciendo este lío. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos, planteamos las ecuaciones de Lagrange modificadas por los lambda con la ecuación de vínculos, esta diferencial de f. Como dijimos, aparecen ecuaciones extra. Una es la del vínculo y otra es una ecuación de Lagrange nueva porque había una variable que antes no estaba, en el caso del péndulo de R, que ahora la estamos considerando. Bueno, resolvemos las ecuaciones, de alguna forma las resolvemos, y calculamos los lambdas, y usando la ecuación 717 que vinculaba a los lambda con las fuerzas de vínculo, ahora ¿qué fuerza va a ser la relacionada a lambda? Va a ser la fuerza de ese vínculo que desactivamos, vínculo holónomo que desactivamos y lo tratamos de manera diferencial, ¿sí? Bien, un problema de este tipo de planteo es que muchas veces las ecuaciones de movimiento no son resolubles, muchas veces, la inmensa mayoría de las veces. Por lo tanto, encontrar el lambda puede no ser posible, ¿no? Nosotros quisiéramos un lambda de t. ¿Por qué? Recuerden, porque ese lambda, por ejemplo, en el problema de la esfera va a estar relacionado con la normal, de la partícula sobre la esfera va a estar relacionado con la normal, y entonces lambda igual a 0 implica normal a 0, y podríamos conocer en qué tiempo deja de estar en contacto la partícula con la esfera. Bueno,
Sin embargo, para sistemas conservativos, donde se conserva la energía o se conserva el momento lineal, se conserva algo, uno puede usar unos trucos que nos permiten conocer los lambda en función de las coordenadas generalizadas, sin necesidad de resolver las ecuaciones de movimiento. Bien, después vamos a ver alguna aplicación de eso y en la práctica van a ver muchos otros ejemplos. Bien, veamos entonces cómo funciona esto para el péndulo simple. Como dijimos antes, vamos a resolver el péndulo simple usando multiplicadora de Lagrange. El vínculo es R menos L igual a 0. Como dijimos, para usar el formalismo de multiplicadores de Lagrange, no consideramos este vínculo, no lo usamos para despejar R. En este caso no lo usamos para poner R igual a L en lo que calculemos. Dejamos a R como una coordenada generalizada más. Pasamos el vínculo, es decir que ahora las coordenadas que vamos a usar son dos, R y θ. ¿Sí? Pasamos el vínculo a uno diferencial que es R punto igual a 0. Los coeficientes son muy simples, el A sub R igual a 1, el A sub θ igual a 0, el A sub t igual a 0. ¿Por qué? Porque en el vínculo no aparece ni θ punto, ni un término independiente de las velocidades, y el R punto está acompañado por un 1. ¿Sí? Bueno, la lagrangiana ahora hay que calcularla suponiendo que R y θ son las variables, o sea, olvidándonos de que R igual a L. Por lo tanto, cuando calculamos, por ejemplo, la energía cinética, aparece la energía cinética de una partícula en un plano en coordenadas polares. Aparece el R punto al cuadrado, y cuando calculamos la energía potencial, si la distancia R ahora nos estamos olvidando por ahora que es igual a L, la energía potencial va a ser mg por la distancia que hay, la altura menos la altura que hay desde la masa al plano donde está suspendido el péndulo, que es esa distancia es R coseno de θ. Bien, planteamos las ecuaciones de Lagrange modificadas. ¿Cuánto van a ser? Van a ser tres, una para R, otra para θ y otra que es el vínculo. Perdón, las de Lagrange modificadas son dos, una para R y otra para θ, una para cada coordenada, pero además hay que agregarle el sistema de ecuaciones de movimiento, hay que agregarle el vínculo que es R punto igual a 0. Y ahora, bueno, ahora sí, tenemos que resolver las tres ecuaciones que están marcadas acá simultáneamente. Fíjense que esto simplifica bastante las cosas. Por ejemplo, aparece un término que tiene R punto, se anula, porque R punto es igual a 0. Aparece un término con R segunda, se anula. Y donde aparezca R, sabemos que R punto igual a 0 implica R igual a L, que era el vínculo original, por lo tanto R lo podemos reemplazar L en estas ecuaciones. Fíjense que ahora ya tenemos la ecuación de movimiento, acá podemos hacer todos los reemplazos que querramos entre ellas, y es todo válido porque es un sistema de ecuaciones que tienen que valer todas simultáneamente. Bueno, cuando uno hace eso, ¿qué encuentra? De la ecuación para θ, vuelve a encontrar la ecuación de movimiento del péndulo común y corriente. ¿No? Aceleración angular más g sobre el largo del péndulo por seno de θ igual a 0. Y de la primera ecuación encontramos el multiplicador de Lagrange, escrito en función del ángulo θ y de la velocidad angular. Bien. Con la ecuación 717, esto lo dejo que lo hagan ustedes, podemos ver que lambda es menos la tensión de la cuerda. ¿No? Recuerdan que el signo de lambda era arbitrario, no importa que de un menos podría haber dado un más habiendo elegido lambda puesto. Bien, ahora si queremos conocer cómo depende lambda del tiempo, ¿sí? Deberíamos resolver la ecuación entonces de movimiento, conocer el ángulo θ en función del tiempo, reemplazarlo en lambda y ahí tenerlo. Esto es complicado porque aún en este caso del péndulo simple, donde la ecuación, su ecuación de movimiento, es una ecuación resoluble analíticamente, ¿no? A pesar de ser no lineal, se conoce una solución analítica en términos de unas funciones elípticas, pero no resulta simple manipular esas funciones como para poder calcular lambda en cada instante, como para poder conocer lambda en cada instante de tiempo. Lo que se puede hacer muchas veces para sistemas conservativos, me refiero a sistemas que conservan la energía o quizás también conservan algún momento lineal, algún momento angular, es usar estas
principio de conservación o integrales primero de movimiento para poder escribir los multiplicadores de Lagrange, que, como dijimos, tienen mucho que ver con las fuerzas de vínculo, ¿no? De hecho, en el caso del péndulo simple, como vemos acá, lambda es el vínculo salvo el signo. Decía, vamos a ver cómo podemos usar estos principios de conservación para escribir el multiplicador de Lagrange o los multiplicadores de Lagrange en términos de solamente las coordenadas generalizadas, ¿no? En este problema del péndulo simple, lambda resulta ser una función del ángulo y de la velocidad generalizada. Hay otros casos más generales donde los multiplicadores de Lagrange, cuando uno resuelve las ecuaciones o juega un poco con las ecuaciones de movimiento, termina escribiéndolo en términos de aceleraciones, velocidades y coordenadas generalizadas. Entonces, ¿cómo hacemos para esa expresión llevarla a una que solamente involucre coordenadas generalizadas? Bueno, el primer paso es, si aparecen las aceleraciones generalizadas, es lo más simple de quitar de encima, porque las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Lagrange, son ecuaciones de segundo orden, ¿no? Tanto las originales como las modificadas que encontramos hoy. Que sean ecuaciones diferenciales de segundo orden significa que yo puedo despejar las aceleraciones en función de velocidades y coordenadas, ¿sí? Quizás en algún caso muy particular sea complicado el despeje o tenga que hacer algo de forma implícita, pero formalmente las ecuaciones de movimiento me dan aceleración en términos de velocidades y posiciones, ¿no? Eso está metido en la segunda ley de Newton, digamos. Por otro lado, supongamos que tengo lambda que depende entonces de aceleración, velocidad y coordenada. La aceleración la puedo despejar en términos de velocidad y de coordenada usando las ecuaciones de movimiento. Eso lo puedo hacer siempre. Me quedaría un multiplicador de Lagrange o unos multiplicadores de Lagrange que serán funciones de las coordenadas y de las velocidades. Y como decíamos, yo quiero llevar a una función de las coordenadas nada más. ¿Cómo nos quitamos de encima las velocidades? Bueno, en nuestro auxilio vienen los principios de conservación. Los principios de conservación, energía, momento lineal, momento angular, son los que conocemos. Son integrales primeras de las ecuaciones de movimiento. Es decir, tengo las ecuaciones de movimiento, hago una integración y de ahí salen las integrales primeras de movimiento o principio de conservación. ¿Qué significa esto? Que si integro una vez ecuaciones diferenciales de segundo orden, voy a encontrar integrales primeras que involucran velocidades y coordenadas. Y si el sistema es conservativo, esas integrales primeras son constantes, son igual a una constante, valen lo mismo en cualquier instante de tiempo, y bueno, y esto nos viene perfecto, porque entonces voy a tener una relación entre velocidades coordenadas igualada a una constante que me va a permitir despejar las velocidades en términos de las coordenadas y constantes de movimiento. Constantes de movimiento que dependerán de las condiciones iniciales, de cómo inicialmente largué a moverse, a que se mueva el sistema. Bien. Hagamos ese truco, que repito, es de uso en todo este tipo de problemas, cuando necesiten calcular un multiplicador de Lagrange, en última instancia una fuerza de vínculo en términos de las coordenadas. Hagamos ese truco en este problema. Bien, el péndulo simple es un sistema que se conserva su energía, y es lo que está puesto acá, ¿no? La energía mecánica del sistema es la cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial, que es la gravitatoria, es menos la masa g, la longitud por la longitud del péndulo por el coseno del ángulo. Esta energía constante, en todo instante de tiempo, esa combinación de tita punto y de tita tiene que ser igual a una constante y coincidir con el valor inicial. Bien, por lo tanto, esta ecuación me permite despejar tita en función del ángulo y de las condiciones iniciales que están metidas dentro de la energía, además de otros parámetros del problema como la masa, la longitud, por supuesto. Cuando hago eso y voy a la ecuación para lambda, veo que logré escribir lambda, o lo que es lo mismo, la tensión, en términos solamente de el ángulo, y es esta expresión. La tensión es igual
3 veces el peso por el coseno de θ más 2 veces la energía sobre la longitud del péndulo. De acá podemos chequear, por ejemplo, que en la posición más baja, es decir, cuando θ igual a 0, es donde la tensión va a ser mayor. Voy a necesitar una mayor tensión para contraponer a la fuerza de gravedad, mientras que en los extremos, cuando θ valga lo mayor posible, cuando llega a su amplitud máxima el péndulo, voy a tener una tensión menor, ¿no? Eso lo podemos deducir usando lo que aprendimos en física 1, teniendo en cuenta que la aceleración centrípeta va como la velocidad al cuadrado sobre el radio, etc. Bien, este truco entonces se puede usar siempre que el sistema sea conservativo. Hay veces que basta un solo principio de conservación, como la energía, para que funcione. Hay veces donde, por ejemplo, tenemos dos velocidades generalizadas distintas, por ejemplo, no sé, θ punto y x punto, y hay que despejarla en función de θ y x. En esos casos hace falta recurrir a dos principios de conservación, por ejemplo, principio de conservación de energía, principio de conservación del momento lineal. Si esos principios no son válidos, no podemos hacer más, ¿no? Pero bueno, los sistemas simples que estamos estudiando generalmente son conservativos. Bien, entonces vimos que tratando al péndulo simple con el formalismo de multiplicadores de Lagrange, logramos encontrar el valor de la tensión en función del ángulo, ¿no? Bueno, si quisiéramos calcularlo en función del tiempo, deberíamos resolver la ecuación de movimiento del péndulo simple, conocer θ en función del tiempo, es decir, la ley horaria de θ, reemplazarlo en la expresión de la tensión y allí tendríamos la respuesta. Bien, bueno, por acá terminamos entonces por hoy esta clase sobre el método de multiplicadores de Lagrange. ¿Qué es lo que vimos? Que este método de multiplicador de Lagrange, un método que se hereda del método de multiplicador de Lagrange, que como dije al principio, ustedes vieron en análisis matemático 2 probablemente, un método donde se buscaba o se busca extremizar una función, pero restringiendo el dominio donde quiero extremizarla. Bueno, ese método generalizado o aplicado al problema de la mecánica, vimos que nos permite resolver sistemas mecánicos no holónomos, en los cuales los vínculos no holónomos se escriben de esta forma, como está marcado aquí. Es decir, sistemas en los cuales el vínculo es una relación lineal, aparece linealmente las velocidades generalizadas, ¿no? Es decir, un vínculo no holónomo de este tipo se escribe como estos coeficientes a sub j, que dependen de q y de t, pueden depender, por las velocidades generalizadas, más un término a sub t, que es una función de q y de t, puede serlo como pueden ser constantes, ¿no? Eso depende del problema, igualadas a 0. Bien, vimos entonces que este método nos permite encontrar ecuaciones de Lagrange modificadas para resolver la dinámica del sistema. Vamos hacia esas ecuaciones, que son estas, ¿no? Que involucra a los multiplicadores de Lagrange. A esas ecuaciones hay que adosarle los vínculos no holónomos. Fíjense que acá, en contraposición a lo que ocurre con el método de Lagrange que vimos antes para el sistema holónomo, los vínculos no permiten reducir el número de variables con las cuales trabajar, reducir el número de coordenadas generalizadas, sino que los vínculos aparecen explícitamente dentro, junto con las ecuaciones de movimiento, formando un sistema de ecuaciones diferenciales que hay que resolver todos simultáneamente. Bueno, entonces vimos que para este tipo de vínculos es posible encontrar ecuaciones de movimiento. Analizamos con detalle el caso paradigmático de este tipo de sistemas no holónomos y genuinamente no holónomos, que es el caso de rodadura perfecta en el plano, donde aparecen ecuaciones de vínculo que no son integrables, entonces no las puedo llevar a algo holónomo. Y después lo que vimos es que esos lambda que aparecen, que al principio los tomamos como cantidades auxiliares, sin significado físico, pero después vimos que trabajando un poco y mirando el problema de dos formas distintas, o sea, por un lado viéndolo por el lado de multiplicadores de Lagrange y por otro lado diciendo, bueno, nos olvidamos de los multiplicadores, nos olvidamos de los vínculos y metemos las fuerzas de vínculo explícitamente que generan esos vínculos. Vimos que entonces es posible relacionar los lambda, los multiplicadores de Lagrange, con las fuerzas
responsables de esos vínculos no holónomos. ¿Bien? Como dije antes, tengan cuidado con esta expresión de la fuerza generalizada, ¿no? Porque si vamos a las primeras clases, ahí aparecía una fuerza de no vínculo, porque las fuerzas de vínculo se iban con el principio de trabajos virtuales. Recuerden que acá estas fuerzas de vínculo son las responsables de los vínculos no holónomos que estamos considerando con los multiplicadores de Lagrange. Bueno, entonces, a partir de lo que vimos acá, llegamos a que los multiplicadores de Lagrange se pueden asociar inmediatamente con fuerzas de vínculo. Esta expresión 7.17 parece algo compleja, pero en los casos más simples, los lambda o son las fuerzas por alguna distancia, que eso equivale a un torque, es fácilmente recuperable las fuerzas de vínculo a partir de la expresión 7.17. Y después lo que vimos es que para sistemas holónomos, en los cuales ni aparecen los vínculos explícitamente, ni aparecen las fuerzas de vínculo, el método del multiplicador de Lagrange permite conocer las fuerzas de vínculo. ¿Cómo lo hacemos? Decimos desactivando el vínculo del cual nos interesa conocer su fuerza. ¿Qué implica esta desactivación? Es decir, bueno, tenía un vínculo holónomo, f, una función de las coordenadas, de las posiciones, igualada a 0, es decir, bueno, lo paso a un vínculo diferencial, que dijimos lo puedo escribir como un vínculo de los que aparecen en la teoría de multiplicadores de Lagrange, donde los coeficientes los puedo conocer conociendo el vínculo y las relaciones constitutivas, y este vínculo, el 7.21, que es un vínculo integrable, me olvido que es integrable, no lo integro, y lo trato con multiplicadores de Lagrange. Eso va a implicar agregar un lambda para este vínculo, para el 7.21, y después, por lo que vimos, ese lambda va a estar asociado a la fuerza responsable de ese vínculo. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Encontrando cuál es la fuerza de vínculo responsable del vínculo holónomo que está marcado aquí. Bueno, y eso lo ejemplificamos para el caso del péndulo simple, donde nos permitió calcular la tensión. Volviendo al problema original, que era el problema de una partícula sobre una esfera, usando y eso lo dejo de ejercicio, como ejercicio, usando el método de multiplicadores de Lagrange, lo que podemos hacer es tratar el vínculo ese, de que la partícula esté en contacto con la esfera, como un vínculo diferencial que involucra las derivadas de las coordenadas generalizadas, encontrar la fuerza de vínculo asociada, que es la normal, porque es la normal, la responsable, o la que nos dice que el cuerpo está tocando a la esfera, usar los principios de conservación, en este caso un sistema conservativo se conserva la energía, para encontrar ese lambda que es la normal, pueden encontrar que es la normal, encontrar entonces ese lambda o esa normal en función del ángulo θ. Y una vez que encuentran eso, preguntarse cuándo se va a separar el cuerpo de la esfera es muy simple, va a ser el instante en el cual, o el ángulo para el cual, la normal se anule, ¿sí? Entonces van a poder encontrar con el método de multiplicadores de Lagrange hasta dónde es válido que la partícula está sobre la esfera. Después de ese punto ya la partícula se separa de la esfera y cae en un tiro parabólico común y corriente de los que conocemos. Bien, bueno, entonces todo esto es lo que vamos a ver por hoy, ¿no? El formalismo de multiplicadores de Lagrange para tratar ciertos sistemas no holónomos. Por supuesto que quedan un montón de otros sistemas no holónomos que pueden ser desigualdades. Recuerden que las desigualdades generalmente, por ejemplo, una pelota rebotando contra un piso o algo rebotando contra una pared, uno lo que hace es separar el sistema en tramos y decir, bueno, mientras la pelota va cayendo resuelvo un problema de caída libre, cuando rebota tengo que modelizar cómo es ese proceso de rebote, si el rebote es elástico, si no es elástico, cuánta energía se pierde, etc. Y una vez que la pelota se separa del piso por haber rebotado, tengo otra vez un problema de una partícula bajo el efecto de la gravedad nada más, y así lo voy resolviendo de a tramos. Eso es cuando el vínculo es un tipo de desigualdad que me dice la partícula se mueve en determinada región del espacio, pero no puede traspasar cierta superficie. Y después hay otros vínculos que podría ser, por ejemplo, algún vínculo que involucre velocidades, pero que no aparezca linealmente, sino que aparezca a mayor potencia, lo cual
habrá que pensarlo caso por caso, ver cómo se resuelve. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima.